Usted escucha Cara a Cara con el periodista Marcos Arana, aquí en Zona 3, 91.5 FM. Rodolfo Servín Gómez es el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y está describiéndonos el sistema fiscal, sobre todo a partir de la llamada reforma fiscal en México. Pero yo pregunté antes de ir a una pausa, Rodolfo, ¿cuántas autoridades tienen obligación de cobrar impuestos en México? Sí. Además de obligación, yo diría la facultad y la potestad de cobrar el tributo, ¿no? Recordemos que en otras cuestiones lo hemos comentado, la actividad financiera del Estado es la administración, la recaudación, administración y aplicación de los recursos. En esa potestad tributaria que tienen las autoridades para cumplir esos fines de hacerse llegar de recursos y con esos recursos satisfacer las necesidades de la población a través de servicios, y otra serie de prestaciones que debe recibir de manera gratuita o con esa contraprestación, déjame llamarle así, del pago del tributo. En ese sentido, si nos vamos por orden de federación, entidades federativas o estados y municipios, te diría que los impuestos federales, pues tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, el cobro de derechos. Esa parte, quien la administra es el Servicio de Administración Tributaria y estamos hablando de la federación, son impuestos federales. Por el otro lado tenemos las contribuciones de seguridad social, que el Instituto Mexicano del Seguro es un organismo fiscal autónomo, también es una autoridad fiscal. Este sería otra autoridad encargada de cobrar, pero en la clasificación de los impuestos tendríamos esta parte de aportaciones de seguridad social, ¿no? Que serían las encargadas de cobrarlo. Si nos vamos a nivel estatal, pues tendríamos los impuestos estatales. En el caso de Jalisco, tenemos los más comunes o que tienen que ver con la actividad comercial, pues el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto que quienes lo graban son los patrones por los pagos que hacen por salarios y es un 2%. Este se paga los días 12 de cada mes. Pero también existe el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal no subordinado. Es un impuesto estatal, que este impuesto lo pagan los profesionistas cuya actividad está exenta o no graban el impuesto al valor agregado. Ejemplo, los médicos, la propia ley del impuesto al valor agregado los exenta por los honorarios que obtienen en sus consultas, sus intervenciones quirúrgicas, los dentistas, pero estos sí están grabados con este impuesto estatal, que es el 3% de sus ingresos sin deducción alguna. Podríamos decir que esos son los impuestos que tienen que ver con una actividad estatal. Por supuesto hay más, el famoso impuesto por adquisición de bienes, que en realidad es más común o conocido por cambio de propietario, ¿no? Cuando compras un vehículo y hay un cambio, casi todo el mundo lo conoce como cambio de propietario, pero también es un impuesto estatal, ¿no? Al comprar o vender una casa, ¿puede ser eso? ¿También o no? No, cuando compras una casa, en principio tendríamos que voltear a ver el impuesto sobre la renta, impuesto federal, que hay algunos casos de exención donde no se va a pagar el impuesto. Si quieres lo comento rápidamente, que de hecho fue un cambio que hubo en la reforma 2014. Uh-huh. Cuando tú enajenas tu casa habitación, por el hecho de tener o llevar a cabo una enajenación, vas a tener un ingreso porque hay un incremento en tu patrimonio y que derivado de ese incremento tendríamos que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? En el caso de casa habitación, desde muchos años la legislación, la ley de impuesto sobre la renta, ha dejado exceptuada del pago del impuesto la casa habitación del contribuyente. Aquí he de reconocer, o así ha pasado o pasó en la historia, que hubo quien de repente cometió abusos y se empezaron a meter limitantes. En principio no había ni una sola limitante, después la primera limitante fue que esa casa habitación la hubieras habitado por 2 años, muchos años tuvo así la legislación, luego empezaron a poner más trabas donde limitaban a que el valor de la casa no excediera de 1.500.000 UDIs,
algo así como ¿Qué 6.700.000 pesos, cerca de 7 millones más o menos. Que no hubieras enajenado una casa en los últimos 5 años. Pero también había una excepción. Dicen, oye, si tu casa vale más de 7 millones y la estás enajenando, pero acreditas que la habitaste por más de 5 años, olvídate de esa limitante y no importa el valor y está exenta. Para 2014 se elimina esa excepción y baja la limitante. Es decir, la parte exenta se limita a 750,000 UDIs por mitad, algo así ahorita como 3,5 millones más o menos. Entonces, ¿cómo estamos ahorita actualmente si enajenamos una casa habitación? Primero, si rebasa 750,000 UDIs, la diferencia sí va a estar grabada. O si no rebasa las 750,000 UDIs, 3,700,000 más o menos, toda la operación está exenta, ¿no? Está exenta para efectos del impuesto sobre la renta y siempre y cuando no hayamos enajenado una casa en los últimos 5 años. Eso serían tratándose de impuestos sobre la renta. Por la formalización de esa operación, ya en temas más bien de carácter civil, y para que se nos reconozca el derecho sobre esa propiedad o sobre ese inmueble, pues existen las formalidades de inscribirlo en el registro público de la propiedad, hacerlo ante un notario, y eso implica gastos. De ahí derivan impuestos también estatales. El impuesto sobre negocios jurídicos, por las inscripciones en el registro público de la propiedad. Eso también conllevaría el cubrir un impuesto de carácter estatal por la venta de una casa, ¿no? Pero sin duda el más importante es el impuesto sobre la renta. Correcto. Ahora bien, en el Estado ya nos dijiste que el cambio de propietario es uno. ¿Hay algún otro? Bueno, ya nada más la parte de inscripciones y negocios jurídicos son los impuestos más importantes que el Estado tiene la posibilidad de cobrar. Ahora, aquí sí tengo que apuntar algo. Los impuestos federales a los que me refería en un principio también pueden ser cobrados por las entidades federativas, por los estados. ¿Cómo? No porque sea un impuesto estatal, sino a través de los convenios de coordinación. Hoy prácticamente todos los estados están están coordinados a través, existe una ley de coordinación fiscal y hay convenios de coordinación fiscal. Esto le da la facultad a los estados que cobren esos impuestos federales, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el IEPS o incluso el propio impuesto sobre automóviles nuevos. Más que cobrarlos es que los pueda fiscalizar, ¿sí? Es decir, es una manera que las autoridades fiscales federales se apoyan con los estados para tener más probabilidades de fiscalización, de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, y obviamente eso implica personal por parte del Estado, implica costos. ¿Qué beneficio tiene el Estado a cambio de eso? De la recaudación que se logre por el ejercicio de facultades de comprobación por las auditorías que llevan a cabo, lo que viene siendo multas o impuestos omitidos, se queda una parte importante para el Estado. Es una manera también de hacerse llegar recursos por parte del Estado, ¿no? Entonces, pero Rodolfo Servín Gómez, te falta pues un tercer nivel de gobierno, los municipios, el ayuntamiento. Los ayuntamientos. Fíjate que en el caso de los ayuntamientos, para ejercer su función pública de dotar de servicios a la ciudadanía, las fuentes de ingreso que tienen son diversas. La más importante para ellos no es por el cobro de impuestos, es por las participaciones federales y las participaciones estatales. Pero obviamente también como organismo fiscal que son, porque los estados también son autoridad fiscal, los municipios, ellos tienen impuestos propios, impuestos municipales, y el más importante, sin lugar a dudas, es el impuesto predial. Hay otra serie de impuestos, hay derechos, pero el impuesto más importante es el impuesto predial. Sin embargo, comparado con la parte de los ingresos que les llegan por participación federal, no pareciera que no es tan importante, o por lo menos eso se evidencia porque vemos, desafortunadamente, no hay una recaudación muy efectiva o eficiente por parte del impuesto predial. Pese a que vemos los primeros meses de enero, los primeros días de enero, filas en las diferentes oficinas de tesorería municipal que van a pagar, y seguramente van a coincidir conmigo muchos de los que nos escuchan. La mayoría de las personas están formadas
son cabecitas blancas, ¿no? Es decir, personas adultas de la tercera edad que nos dan una lección del compromiso del pago del tributo, ¿eh? Pero Sin fíjate, duda. me gustaría mucho que hicieras un poco de hincapié en la cuestión del impuesto predial. Se afirma que el impuesto predial es el más municipal de los impuestos porque es como el pago el derecho por vivir en un municipio. Sí, es su impuesto propio, por lo demás son participaciones. Como estamos en un sistema del federalismo fiscal, donde todo se concentra en la federación y luego la federación reparte esa masa de ingresos o esa totalidad de ingresos a los estados y luego a los municipios a través de diferentes criterios, como lo es la población, la actividad económica, incluso un criterio importante para repartir las participaciones federales a los municipios es la eficiencia recaudatoria en el predial y en el agua. Y sin embargo ahí vemos que sigue existiendo, como que no voltean a ver o no le dan la importancia. Nos ha tocado incluso participar en, si me permite señalarlo, en el despacho. Hemos asesorado a varios municipios, hemos tenido la posibilidad de trabajar con varios, no solo de Jalisco, incluso en la recuperación del impuesto predial. Y nos damos cuenta que hay cantidades muy importantes que no han podido recuperar porque pareciera que no le dan la importancia que tiene. Rodolfo Servín Gómez es el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y está describiendo la importancia del impuesto predial en los municipios. Pausa. Escúchanos y venos en www.zona3.mx. Todas las voces a todo volumen. Zona 3, 91.5 FM.